¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces estabas, Ignacio, ¿no? Sí. Y Entonces, un ejemplo bueno, que estábamos dando, ¿no? De un niño, por ejemplo, es el que más podemos, un ejemplo acertado, digamos. es muy interesante el ejemplo, ¿no? Es como decir, y yo lo pongo porque no solo con un niño, ¿no? Un tigre es malo cuando nace o se vuelve malo porque siga a su mamá y necesita comer, o qué sé. Tal vez un Que poco ve su exagerado, entorno, ¿no? ¿no? Ajá, pero es que el mundo no es bueno. O sea, la respuesta está en eso. El mundo es difícil, el mundo es duro. Ahora, Este digamos, siglo mundo es XXI, el humano ya tiene, como decir que es para luchadores, ¿no? No para débiles. Aquí claro, sobrevive. exacto. El que es débil se queda atrás. Ujú. Aquí se sobrevive el que se adapta, el que puede adaptarse rápido, ¿no? Porque el más fuerte ya pasó hace años, ¿no? Ahora es el que se adapta más. Porque es cierto, o sea, solo con un ejemplo acá, toda la gente que no ha podido adaptarse a este cambio de utilizar tecnología para mejorar el negocio, los negocios que estaban ahí se han ido atrasando y se han ido perdiendo. Empresas han entrado en quiebra porque no se han podido adaptar a la nueva actualidad. Entonces va eso, ¿no? El humano se adapta y se adapta a cómo es el mundo. Y el mundo es duro. O sea, nosotros vivimos bien a comparación de cómo se vivía hace 100 años, hace 50 años. Preguntaron a nuestros abuelos. Podemos ver cómo nuestros abuelos o personas mayores tienen un carácter más duro, más fuerte, por el hecho de cómo era su vida, ¿no? Entonces, hasta que exista un mundo pacífico, que todos tengamos lo mismo, una utopía, un socialismo perfecto, eh, no va a haber, el humano nunca va a ser bueno porque todos velan por sus intereses, todos quieren estar bien, primero ellos y después los demás. Bueno, no voy a generalizar, ¿no? La mayoría, porque tal vez exista un pan de Dios que ahora me va a decir yo no, y, pero la mayoría normalmente verá primero por sus intereses, por su seguridad, por su familia y después por los demás. Así es. A ver, otro ejemplo que podemos dar, enfocándonos en los niños también. En el colegio de pronto hay un niño que siempre lo agrede a otro niño. Y el niño que es sumiso, que se deja y nunca reacciona, entonces el otro aprovecha esa actitud del niño, digamos, tranquilo, ¿no? Pero va a haber un momento en que también va a reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo la agresividad de este niño, ¿no? Entonces va a tratar de actuar igual, ¿no? Entonces, ¿qué va a buscar? Defenderse y también, como quien dice, responderle, ¿no? Y después va a pasar de que ya el otro niño ya no le va a querer agredir porque ya el otro niño ya sabe, se ha reaccionado y ya se defiende, ¿no? Entonces, este otro niño, ¿qué podemos analizar de este niño? Que se ha criado en un medio, o sea, su entorno es violento, ¿no? Y el otro niño se ha criado en un ambiente más tranquilo, ¿no? ¿O qué análisis podemos hacer de esa conducta? Y a lo que quiero llegar es que ese, eso es lo que nos hace cambiar, ¿no? Porque a nosotros, a ver, como padres, criamos a los hijos de la mejor manera que se pueda, ¿no? Pero el problema está hacia afuera, ¿no? A veces hay personas que se dejan influenciar por otras, pero hay otras que no, ¿no? Podemos hablar de las personas débiles, por ejemplo. En el tema de consumir droga, de pronto, a ver, puede haber su amigo que consume droga y él no. Entonces el amigo que lo hace va a querer siempre que el otro también lo haga, ¿no? Es como que la persona no se quiere hundir solo, quiere arrastrar a otras también, ¿sí? Así lo podemos analizar ese punto. ¿Qué dices, Ignacio? En algunas cosas comparto, en otras no.
por el hecho de que al final también parte de uno mismo. A menos que te pongan una pistola y te dices pruebas o disparo, ¿no? Pero sí podemos echarle la culpa a la presión social existente, ¿no? Mm, Ah, pero al final yo me voy más por la decisión propia, porque al final es eso. O sea, al final uno es el que decide. Yo he tenido, bueno, como estudio psicología, he tenido la suerte, y creo que un compañero igual hizo prácticas, creo que fue Silver, no estoy mal, hizo prácticas en algún lugar igual de, o no sé si era Silver, en algún lugar sobre este tema de personas con adicciones. Y pues al final es decisión de uno y ya después sí ya es complicado porque ya los químicos que están dentro del cuerpo ya no permiten que sea decisión totalmente de uno. Incluso hay drogas las cuales solo por probar una vez son tan adictivas que tú te crea un efecto de abstinencia y no puedes dejar de consumirlas. Entonces, eh, sí se puede echar un poco la culpa a la presión social, pero personalmente yo opino que es decisión de uno y de lo que está pasando alrededor de esa persona, ¿no? Porque es diferente una persona que tenga una vida buena, familia conformada, etcétera, etcétera, y aunque hay casos igual, y que tome esa decisión, a que un chico que está con bajos recursos, una familia disfuncional, tiene problemas en todo lugar, pues es más fácil que caiga la tentación, por decirlo así. ujú. A ese punto de comentario quería llegar, de que, digamos, si a tus hijos tú les inculcas buenos valores de su hogar, desde el hogar, ¿no? Entonces a veces fácilmente no van a caer, ¿no? Pero también me voy al lado de que a veces son débiles, ¿no? Entonces, hay varios factores, ¿no? Porque puede pasar también que este chico con pocos recursos no tenga, digamos, las condiciones. Puede tener un chico que se ha creado dentro de la familia. ¿Qué trata de hacer esta persona? A veces de mejorar, ¿no? Sobresalir y seguir adelante y no andar en malas cosas. O sea, hay los dos lados, ¿no? Unos que se desvían y otros que realmente son responsables y salen adelante, ¿no? Hay muchos casos. Entonces, pues estamos en un mundo tan complejo que de todo puede pasar, ¿no? Ya, entonces pasamos. Vamos a ver un cuarto tipo. El cuarto tipo de fundamentación es el consensualista, el cual es que sostiene que los derechos humanos están justificados porque proceden de un consenso social. El problema de esta teoría es que se puede cuestionar que exista en efecto tal consenso en todo el mundo. Si el consenso no se prueba, sino que solo se presume, no estaríamos más que ante una suerte de intuicionismo colectivo, de creencia generalizada. Otra objeción a la fundamentación basada en el consenso reside en el hecho de que el consenso puede conducir también la supresión de los derechos humanos. Si el consenso es la única base moral de los derechos, tendríamos que aceptar la legitimidad moral de supresión. Y la filosofía Nussbaum considera que aunque el consenso no debe ser el fundamento último de los derechos humanos, una teoría que los fundamente debe aspirar al consenso sobre los mismos, dado que esta es una exigencia del principio de dignidad y de la idea de democracia, que subyace en los mismos derechos. ¿Qué podemos analizar de esta fundamentación consensualista? ¿Qué podemos hablar del consenso social? Ignacio. Ignacio, tú Eh, te vas más por el lado psicológico también, ¿no? sí, la verdad que sí, se entiende, ¿no? O sea, yo mismo me entiendo por qué me pasa esto. Está muy interesante porque ahorita, como lo está mostrando, es como si estuviéramos avanzando en el tiempo.
Sigo con las primeras dos que me parecen muy interesantes, pero ahora viendo nuestra realidad social, ahora en Bolivia, más en el lado de Argentina, ¿no? Que es nuestro vecino y en algún momento, por ser vecino, nos va a pasar ese tipo de cultura, están llevando este tipo de consensualista, porque ya los valores de la iglesia, como antes, en el principio, se están quedando atrás, e incluso los valores de la evolución. ¿Por qué? Porque teóricamente el aborto no permite la evolución, ¿no? En teoría, esto de tener hijos entre comillas, es lo natural. Bueno, no es entre comillas, es lo natural tener los hijos, ¿no? Y abortarlo teóricamente es antinatural, a menos que sea un aborto espontáneo. Pero, digamos, con esta teoría de la consensualista, pues me hace pensar qué es lo que está pasando. O sea, ya hemos pasado por esas etapas de decir, no, no, es que el padre dice que no, a que, bueno, creo que lo mejor es juntarnos porque es la forma de sobrevivir. Ahora que ya estamos juntados, ya sobrevivimos, nos dimos cuenta que el padre no importa mucho, el padre de la religión. eh, Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué opinamos nosotros y qué creemos que es bueno y qué creemos que es malo? Ujú. Personalmente, no sé si, no creo que sea muy buena porque a veces el ser humano puede fallar en esa decisión de decir que creo, porque hay que estudiar para saber, bueno, yo creo que la filosofía es este camino al que se debería estudiar para saber qué es lo bueno y lo malo, o sea, es filosofía y ética, ¿no? Entonces, y pues bueno, es un camino peligroso, pero eso es lo que creo que está pasando, es lo que yo he entendido en el transcurso de la clase, ¿no? Muy bien, has dado muy buen ejemplo el tema de la Argentina, ¿no? Que han aprobado el aborto. Entonces, en este cuarto tipo de fundamentación, que es el consensualista, en cuanto a su objeción, entonces, a la fundamentación basada en el consenso, no podemos decir, ¿no? Que reside en el hecho de que el consenso puede conducir también, ¿no? La supresión de los derechos humanos. Y en este caso, ¿qué podemos analizar de lo que, por ejemplo, han aprobado el aborto en la Argentina? Que le están negando el derecho a la vida, ¿no? Al momento de haber aprobado el aborto. Doctora, quizá están dejando atrás el positivismo y el naturalismo para así poder formar un nuevo estado, una nueva orden. Mm, sí, o sea, tienes razón en este punto. Pero ¿qué estamos, digamos, porque qué defendemos nosotros? Estudiando, por ejemplo, la materia de los derechos humanos, que es el principal La valor, vida, derecho a la vida, la ¿no? vida. Sí, Entonces, al aprobar este tema del aborto, que es un tema bien controversial, entonces estamos yendo contra eso, ¿no? Antes de haber aprobado, yo digo esto del tema del aborto, que sea libre, debería haberse aprobado, por ejemplo, el tema de la cadena perpetua para los violadores, aunque estaríamos yendo contra los derechos humanos, ¿no? En este sentido. Pero, donde dice no existe la cadena perpetua. por ejemplo, los violadores de niños, ustedes parten de la castración, por ejemplo, como futuros abogados, que son, a ver, ¿cómo sería su análisis en estos puntos? Son bien complicados, ¿no? Mm, Como usted menciona, y con esa frase me voy a quedar como futuros abogados, yo diría lo que la Constitución nos permite hacer, ¿no? Porque al final esa es nuestra Biblia, por decirlo, ¿no? Es gracias a ella es la cual podemos tomar cualquier decisión, hablando del tema de abogados. Mm. Personalmente no creo que se debería, al menos también aquí como no, que somos humanos y tenemos que respetar los 30 pues yo creo que no. Así es, o sea, no, O sea, a menos que sea una modificación
modificación e incluso se vulnere. Am, por ejemplo, esto también de, ha sido bien controversial este tema, ¿no? De la Argentina, porque este tema del aborto, por ejemplo, es un tema bien complicado, ¿no? Bien delicado. Hay ciertas situaciones donde sí se aprueba, pero por el simple hecho de querer quitarle la vida, digamos, a un feto, no, como que no va, ¿no? Darle el derecho a la vida. Para eso hay Doctora, el tema pero de los preservativos y todo el tema, ¿no? ¿y cuando es una violación es la cosa, doctora? Claro, o sea, pero eso ya es de tema legal, ¿no? Donde está por el tema del incesto y todo eso, ¿no? Que está aprobado por ley, ¿no? De violaciones y todo, pero abortar por el simple hecho de que no quieres tenerlo al bebé, eso deberías haberlo pensado antes, ¿no? ¿Sí o no? Hay varias formas de evitarlo. Sí, yo, pero ahora Doctora, respondiendo ya concuerdo con como usted, doctora. humano, como Ignacio, ya no como futuro abogado. Ah, yo creo que no sé si estuviera mal. am, Porque, bueno, tal vez está, y voy a decir la frase, aunque tal vez ni la conozca, pero es para que me juzguen. Eh, y esta frase se ha dicho en el nazismo, ¿no? Y en muchos regímenes, y regímenes de dictadura. Ah, es, Scheiße, se me ha ido, pero es como, ah, es preferible, hay que matar a los pobres antes que nazcan. Súper malísima la frase, pero porque muchos pueden decir que es lo que estoy proponiendo al dar mi punto de vista. Porque normalmente las personas que tienen menos educación, am, ya en Argentina es gratuita, menos educación, tienen de educación sexual, educación familiar, ¿no? Planificación familiar, son las que no utilizan ese tipo de protección y son las que ah, tienden a realizar estos abortos clandestinos por el hecho de la cultura más arraigada, que normalmente son de, de pueblos, o si no, atraen a la vida niños los cuales no tienen padres que los quieren, niños que vienen a sufrir a este mundo. Entonces, viéndolo de este lado, que es algo más bien, y suena raro, pero humanista, eh, es como que no merece ese niño estar con esa madre que no lo quiere tener. Sería por el niño, no por la madre, o sea, sino por el niño. Nadie piensa en el niño. Si dirán, sí, el derecho a la vida, ¿qué tiene que ver un derecho a la vida si tu vida no va a ser buena? Si tu vida va a ser sufriendo, si vas a trabajar, vas a estar hasta las 12 de la noche, no sé, en, en el bulevar vendiendo cosas mientras tu madre está durmiendo, tomándose ahí en una chichería. Mm, ¿Qué de bueno es si te respetan tu derecho a la vida, si tienes una vida así? eso es Entonces, una realidad, ¿no? Eso personalmente, pasa. ajá, es como que personalmente creo que en esos casos no deberían tener hijos. ¿Qué pasa con esas mujeres que están con sus 7, 8 hijos y su marido se ha muerto, se ha escapado con otra más joven? O sea, eso es como que, qué pobres hijos, o sea, pobres niños, nadie piensa en los niños. Y se hacen a los, hablando como gimnasio, no como futuro abogado, y se hacen a los moralistas de decir, no, es que el derecho a la vida, no, es que nada, nadie piensa en los niños, solo piensan en un castigo para la madre. Es como que, tú no has pensado, ahora tienes que cargar con este peso. Y bueno, y a veces el niño ni quiere, ni está bien recibido, pues sobrevive en el lugar donde tendría que vivir y no tiene una vida digna. Entonces me parece, por ese aspecto, que tal vez se debería legalizar. Muy bien. Pero hay otro tema también, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres se divorcian? ¿Quiénes pagan los platos rotos? Son los niños, ¿no? Entonces, Exacto, aquí, ¿quiénes son desgraciadamente, sí. casados del grupo? ¿Son solteros? ¿Casados? Sol-
¿Solteros todos? No, yo casado, licenciada. A ver, Silver, ¿soltero, casado? Casado, licenciada. ¿Cuántos hijitos tienes? 2 niñas. Ya, ¿quién más es casado? Ya todos son solteros, solo Silver, ¿no? A ver, lo que quiero llegar aquí preguntándoles es que si ustedes van a tomar la decisión de casarse, háganlo al 100%, pero que estén seguros. Háganlo con la mente de que van a formar una familia, criar unos hijos, porque si van a ir con la idea de que van a vivir 2, 3 años, divorciarse, no, mejor que no se casen. Porque la verdad, de un divorcio, quienes pagan los platos rotos son los hijos. Porque ellos no han pedido venir a este mundo, ¿no? Pues, por lo tanto, obligación de los padres es darles una vida feliz a esos niños. Y si no lo van a hacer, no los tengan, ¿no? ¿Sí o no? Porque ahora, actualmente lo que vemos, se casan, no están ni 2 años divorciados. Y no se ponen a pensar, digamos, en el futuro de sus hijos, ¿no? Si hay hijos de por medio, ¿qué va a pasar con ellos? Porque yo creo que el trauma más grande para los hijos es que se divorcien los papás, ¿sí o no? ¿Qué dice Silver, por ejemplo, que es casado? Creo que sí, ¿no? Viendo desde ese punto de vista de quién paga los platos rotos, sí es un trauma grande para los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la decisión del matrimonio es yo creo que la decisión más importante en tu vida, ¿no? Porque a raíz de eso es tu futuro hacia adelante, ¿no? Y ver si realmente estás preparado para asumir esa responsabilidad. Porque ahora más es el afán que se casan que de divorciarse, ¿no? Entonces, una recomendación. Ya, pasamos entonces. Ahora vamos a ver la quinta fundamentación de los derechos humanos, es la instrumental. En realidad son 8 fundamentaciones. Entonces, la quinta fundamentación de los derechos humanos es la instrumental, que considera que lo relevante es que los derechos aporten utilidad a los individuos. Por ejemplo, con la afirmación de: si tú quieres minimizar tus posibilidades de ser asesinado, debes respetar su derecho a la vida. Lo malo es que de ese modelo podría justificar violar derechos si conviene a los intereses individuales. Y las teorías utilitaristas que quieren maximizar el placer o la felicidad son un ejemplo de esta perspectiva. En esta fundamentación de los derechos humanos, que es la instrumental, ¿qué podemos analizar de esta fundamentación? Que considera que lo relevante es que los derechos aporten utilidad a los individuos. Por ejemplo, con la afirmación de que si tú quieres minimizar tus posibilidades de ser asesinado, debes respetar su derecho a la vida. ¿Qué podemos analizar de esta quinta fundamentación de los derechos humanos? Personalmente diría lo mismo que nos leyó usted o que nos explicó sobre este punto de lo malo de esta teoría es que se podría justificar violar derechos si le conviene el interés individual de alguien. Entonces ese sería realmente el gran problema.
el punto aquí importante es que lo malo, ¿no?, de este modelo podría justificar, ¿no?, violar derechos si conviene a los intereses individuales. ¿Sí? A ver qué dice. ¿Dónde están los demás? Se han dormido, creo. Jason. ¿Qué podemos analizar de esta quinta teoría? ¿Qué se les ocurre un ejemplo, digamos? Jason. Ya se ha dormido, creo, Jason. Silver. Mm, Creo que un ejemplo claro podría ser eh, en la parte donde dice que lo malo de este modelo podría justificar violar derechos y conviene los intereses individuales. Podríamos usar el caso del TIPIS, ¿no? Donde el gobierno, a través de una ley, pretendió o ya lo hizo prácticamente, ¿no? Impartir un ecosistema virgen para, sobre pretexto de que este camino es en beneficio de la sociedad, sin importar los intereses individuales y colectivos, podría decir yo, de las personas que viven ahí mismo, ¿no? Y que son originarios del lugar. Muy bien, tu ejemplo. Ha sido otro tema de controversia esto del TIMNIS, ¿no? O sea, donde realmente un poco como que no respetan el tema de la naturaleza, ¿no? Es más que todo, primeramente, los intereses económicos, ¿no?, que priman. Cuando en estos tiempos que hablamos, por ejemplo, tanto del calentamiento global, del cambio climático, ¿qué es lo que tenemos que cuidar ahora? Nuestros ecosistemas, ¿no? Porque ¿qué ha pasado también cuando se incendió la Chiquitanía, por ejemplo? Son también intereses económicos, ¿no? Son incendios provocados, ¿o no es así? Porque como un derecho, tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿no? ¿Un derecho o no? ¿Qué dicen? Y los últimos acontecimientos también que ha pasado acá, ¿no? En el tema del Tunari y este último en la Laguna, ¿no?, que ha pasado en nuestro propio departamento. Todos estos hechos ocasionan un daño a nuestro medio ambiente, ¿o no? ¿Cuántas especies, por ejemplo, han muerto, ¿no?, en esto de la laguna? Y son cosas provocadas, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? ¿O no es provocado? Doctora, la mayoría de los incendios son provocados por roteadores, ¿no? Que quieren tener un poco más de terrenos, quizá, o quizá también puede ser accidentes que pasan. Mm, la mayoría son provocados, o sea, no tampoco podemos verlo como accidentes, ¿no? Y de por medio están estas personas, ¿no?, que los llamamos loteadores. Entonces, que primeramente ven sus intereses, ¿no? Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, que dando nuestros ejemplos, que lo malo es que de este modelo podría justificar, ¿no?, violar derechos. Sí conviene a los intereses individuales, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la quinta fundamentación de los derechos humanos, que es la instrumental. Vamos a ver la sexta fundamentación, es la cultural, que se basa en la idea de que los derechos humanos son un logro de la historia humana. Este modelo es importante porque reivindica el papel de la cultura
la fundamentación cultural entra en conexión con el consensualismo. Y el problema del punto de vista cultural, según el filósofo Alexis, es que no todas las culturas han dado lugar a los derechos humanos como resultado de su propia historia, y considerarlos un producto de la historia universal. Por tanto, supone un razonamiento etnocéntrico. Entonces, en cuanto a la sexta fundamentación, que es la cultura, nos dice que se basa en la idea, ¿no?, de que los derechos humanos son un logro de la historia. ¿Ustedes lo ven así, de la historia humana? ¿Podemos ver así esta fundamentación? ¿O qué podemos analizar de esta fundamentación en cuanto a lo cultural? Creo que se puede decir que sí, ¿no? Sí, porque después de las dos grandes guerras que ocurrieron, la gente, la humanidad, tuvo que repensar, ¿no? En el hecho de generar conciencia y normativas que vayan a proteger a la humanidad. Y el no, por ejemplo, no siempre todas las culturas piensan igual. Por ejemplo, las culturas orientales creo que carecen de derechos, especialmente las mujeres, ¿no? Así es. Entonces podemos ver, ¿no? Dando ejemplo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que al 100% se han violado los derechos humanos, ¿no? El ejemplo que dabas. Doctora, pero los derechos humanos podría decir que no siempre han estado ahí durante la historia, porque hasta en la Biblia, ¿no?, se ve que cómo vulneran los derechos O sea, lo humanos y desconocían totalmente antiguamente, ¿no? sí, digamos, era algo justo que se hacía, digamos. Por una acción mala pagaba con la muerte y sí, Por eso era conocido al 100% los derechos humanos, sino que hacia raíz de las Primera y la última, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde realmente se ha visto la violación a los derechos humanos. Entonces ahí así lo que se ha creado el tema de la ONU, ¿no? Para ya poner reglas, ¿no? Reglamentar el respeto a los derechos humanos, ¿no? Con los tratados y todo eso. un imperio, doctora. Y adelante. ¿Quién está participando? ¿Alguien más quería opinar? Ya vamos a pasar a ver la séptima fundamentación, es la explicativa discursiva, que es la que intenta fundamentar los derechos, buscando los elementos estructurales de la acción humana. Es un modelo de inspiración kantiana del filósofo Kant. Alexis sostiene que el discurso debe presuponer reglas necesarias que expresen ideas de igualdad y libertad, conectadas con la idea de razonamiento comunicativo. Comunicarse implica reconocer un mínimo de igualdad en el interlocutor. Sin embargo, señala el filósofo Alexis, no es posible una deducción directa de los derechos humanos, de las reglas del discurso. Es posible comunicarse con esclavos. Una cosa es que exista una cierta igualdad en la comunicación y otra que exista en las conductas. En esta séptima fundamentación de la explicativa y la discursiva, que podemos rescatar con ejemplos. Es la que intenta fundamentar los derechos, ¿no? Buscando los elementos estructurales de la acción humana. ¿Cómo podemos analizarla esta fundamentación? María Herrera.
Doctora, perdón, disculpe. ¿Cuál sería tu comentario acerca de esta fundamentación? De la explicativa discursiva, que es la que intenta fundamentar los derechos buscando los elementos estructurales de la acción humana. Sobre que sostienen el discurso de presuponer las reglas de la igualdad y la libertad. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Ay, doctora, es que es algo filosófico, ¿no? Y es, filosofía es media complicada, ¿no? Y a ver, Silver. Sí, doctor. Creo que podríamos seguir usando el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio nazi, ¿no? Donde después de estos acontecimientos, los grandes pensadores y personas en derecho buscaron, ¿no?, esos elementos, como dice, elementos estructurales de la acción humana. ¿Y cuál ha sido esa acción humana? La violación de muchos derechos. Entonces, en función a esos acontecimientos, buscaron mecanismos para proteger y que esas acciones ya no se vuelvan a repetir. Ya, con los derechos universales, ¿no? Con la protección de los derechos Doctora, universales. opino que en torno a lo que está pasando están buscando cómo sobrellevar la acción humana para así poder establecer las normas, ¿no?, de los derechos humanos, para así buscar una igualdad y libertad que sea más factible, más Ay, el tiempo, nos queda un minuto. A ver, la siguiente clase lo vamos a ver la última fundamentación, que es la octava, y la vamos a analizar esta séptima más, ¿ya? Nos queda un minuto. Y antes que se nos corte, les quiero anotar a los que han participado, no les he ido anotando. Sus nombres, por favor. Silver Santa Cruz. Silver, después. Ignacio Cosío, Andric y Silver, Alejandra. Cosío. ¿Quién más? Zamir, Andric, Alejandra. Andrij, María Sola. Alejandra, ¿no? María Alejandra es, ¿no? Sí. ¿Ya quién más? Ramírez. Ramírez Churqui, doctor. Mires Churqui. ¿Quién más? Creo que eran todos, ¿no? O me estoy olvidando de alguien. Ya, antes que se nos corte, entonces el día lunes empezamos con el tema de la defensa de sus trabajos, ¿no? Acerca de esta investigación de Tomás Lubanga. Entonces lo que tienen que hacer es hacerme llegar al grupo, ¿no? Sus nombres de los grupos conformados, así para darles los temas. O no, no los temas, perdón, sino o sea, para ver de quiénes van a empezar a exponer y todo eso, ¿ya? Me hacen llegar al grupo, por favor. Como están haciendo por afinidad. De acuerdo a eso, la lista, ¿ya?